Tema 1. Introducción a la anatomía humana. La anatomía es la ciencia dedicada al estudio de la estructura y la forma. Es humana si el estudio corresponde al hombre, pero la anatomía también puede ser estudio de los animales y plantas. El nombre proviene del griego, que dice cortar a través, que equivaldría al método de estudio más antiguo de ella, que es la disección. En la actualidad, los procedimientos de estudio han incorporado varias técnicas de laboratorio y de uso clínico como la endoscopía y el diagnóstico por imágenes. El estudio de la anatomía humana puede efectuarse empleando la visión solo del ojo humano, que es la anatomía macroscópica, o mediante la ayuda de instrumentos o lupas hasta llegar a 40 veces el tamaño, lo que constituye la anatomía mesoscópica. Con mayor aumento pasa a constituir el estudio y el motivo de la histología. El estudio de la anatomía humana se puede realizar de diversas formas y de allí los diversos nombres que se le agregan: anatomía descriptiva, anatomía topográfica, anatomía sistémica, funcional, de superficie, aplicada, que va de la mano con la clínica comparada, que es la que establece las semejanzas y o diferencias con las estructuras y formas de diversos animales. La organización de los cuerpos comienza con la célula, que también tiene su ultraestructura y que al agruparse constituye tejidos que por características similares de estructura y función se organizan en 4 fundamentales: tejidos glandulares, tejidos conectivos, tejidos musculares y tejido nervioso. El escalón siguiente de esta organización está conformado por los órganos, que es la unión de varios tejidos fundamentales organizados en una estructura anatómica definida en forma y función. Finalmente, la sumatoria de diversos órganos convergen a una función común, más compleja. Se constituyen los sistemas. Los sistemas se clasifican en esquelético, articular, muscular, digestivo, respiratorio, cardiovascular, linfático, urinario, genital masculino y femenino, endocrino, tegumentario y nervioso. Si observamos el cuerpo humano, vemos que está formado por células. Estas células, al reunirse, constituirán tejidos. Los tejidos reunidos formarán órganos. Los órganos agrupados formarán sistemas y por último, todos los sistemas en conjunto constituyen el cuerpo humano. Todas las descripciones anatómicas se hacen en relación a la posición anatómica normal. Convencionalmente se considera el cuerpo de pie extendido con los ojos y dedos de los pies dirigidos hacia adelante, con los miembros superiores a los lados y las palmas de las manos mirando hacia adelante. A continuación, nos adentraremos en la posición anatómica. La posición anatómica es una referencia de la posición del cuerpo que se usa como guía para el estudio de la anatomía humana. Para iniciar el estudio de la anatomía debemos conocer algunos conceptos. 1. Anterior. Es cuando se habla de la parte delantera del cuerpo o de un órgano. Por ejemplo, la nariz se sitúa en la parte anterior de la cabeza. 2. Posterior. Es cuando se habla de la parte de atrás del cuerpo. Por ejemplo, la columna vertebral se encuentra en la parte posterior del tronco. Distal. Es cuando se habla de un segmento del cuerpo que está alejado del centro. Por ejemplo, los dedos de las manos están a distal en comparación con el brazo. Proximal. Es cuando se habla de un segmento del cuerpo que está cercano al centro. Por ejemplo, el hombro está más hacia proximal que la mano. Lateral. Es cuando se habla de un segmento orientado hacia el exterior del cuerpo. Por ejemplo, el brazo está hacia lateral y el abdomen hacia medial. Y medial es cuando se habla de un segmento o la parte de un segmento orientado hacia el centro del cuerpo. Por ejemplo, el ombligo se encuentra hacia medial y la cadera hacia lateral. En la posición anatómica se considera el cuerpo humano en posición vertical o de pie.
frente a nosotros, con la mirada fija en el horizonte, cabeza erguida. Las piernas están extendidas con los pies paralelos direccionados hacia el frente, mientras que los miembros superiores se posicionan a ambos costados del cuerpo, con las palmas de la mano orientadas hacia adelante. Además, para poder estudiar anatomía necesitamos conocer los diferentes planos, que son diferentes perspectivas en las que se puede evaluar un segmento del cuerpo. Para entender esto, vamos a imaginar que estamos de pie dentro de una caja de cristal. Tenemos un vidrio por delante y por detrás de nosotros. Este vidrio nos divide en una parte anterior y otra parte posterior. Se llama plano frontal. El otro vidrio está posicionado a ambos costados de nuestro cuerpo, simulando ser la pared lateral de la caja. Este vidrio nos puede atravesar de forma vertical. Este sería el plano sagital. Y el tercer vidrio está por debajo de nosotros y también por arriba. Nos puede atravesar horizontalmente, formando una parte superior y una parte inferior de nuestro cuerpo y se llama plano transversal. Al mismo tiempo existen 3 líneas imaginarias, llamadas ejes del cuerpo humano. Los ejes son perpendiculares a los planos y los atraviesan, es decir, pasan por el centro de estos vidrios que acabamos de explicar. El eje vertical atraviesa el plano transversal, el eje antero-posterior atraviesa el plano frontal y el eje transversal atraviesa el plano sagital. Ahora bien, ¿para qué nos sirve saber esto? Nos sirve para distinguir que los movimientos se desarrollan en un plano y en relación a un eje. Como ya hemos podido conocer en los puntos anteriores, existen 3 planos y 3 ejes, y en cada uno de estos existen 2 movimientos asociados. 1. Flexión y extensión. Se desarrolla en el plano sagital y es la modificación del ángulo formado por los huesos de una articulación. La flexión es el movimiento contrario a la extensión y viceversa. 2. Abducción y aducción. Son movimientos fundamentales en el plano frontal. Se produce una abducción cuando una parte del cuerpo se aleja de la zona media. Por el contrario, si se acerca, el movimiento es aducción. 3. Rotación. Este tipo de movimiento se produce en el plano horizontal. Cuando un elemento se aleja de la zona media rotando lateralmente, se denomina rotación externa. En oposición, si un elemento se acerca rotando medialmente, se denomina rotación interna. Circunducción. Realiza una combinación de más de un movimiento de los anteriores vistos, por lo que no es reconocido como un movimiento fundamental de nuestras articulaciones.